Deuteronomio capítulo 5, versículo 7. Dice así la palabra de Dios: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es un mandato de Dios. Pueden tomar asiento. Ese es el primero de los 10 mandamientos de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el Señor. El tema que voy a compartir con ustedes, basado en esta porción de la Escritura, es acerca de la llave para alcanzar el éxito. ¿Cuántos quieren ser exitosos? ¿Cuántos quieren salir del fracaso, del anonimato, y ser bendecidos por la gracia y el poder de Dios? Los votos de pobreza son un engaño de las tinieblas. La pobreza ni trae santidad ni trae humildad. La humildad viene a nosotros cuando tenemos a Cristo en el corazón. Pero hay normas establecidas, reglas establecidas por Dios en las Santas Escrituras para que usted, yo y toda persona sobre este círculo de la tierra podamos ser personas exitosas. Amén. Y yo creo que nada mejor para comenzar un año. Poner un fundamento sólido, de acuerdo a la palabra y según la voluntad de Dios, para que cuando llegue el 31 de diciembre del 2011 dice: yo hice lo que Dios me mandó y he alcanzado el éxito. Le damos un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Les recuerdo, Deuteronomio 5:7 es el primer mandamiento de los 10 que Dios le dio a Israel. Porque a la iglesia no le dio 10, ¿sabían eso? A la iglesia solamente le dio 9. Los mandamientos de la ley de Dios se repiten 3 veces en la Biblia. Éxodo capítulo 19, la primera vez para Israel. Deuteronomio capítulo 5, la segunda vez se repiten los mandamientos de la ley de Dios para Israel. ¿Por qué? Porque todos los israelitas o judíos que habían salido del cautiverio de Egipto andaron 40 años en el desierto. Y en esos 40 años tuvieron hijos que nacieron en el desierto y no tenían la ley. Sus padres se descuidaron y no se la enseñaron a sus hijos. Por eso el libro de la ley teológicamente se conoce como el libro de la segunda ley, porque se repite la ley de Dios. Y la tercera vez que Dios le da los mandamientos a la humanidad, se los da a la iglesia. Y si ustedes miran el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, el día de Pentecostés, cuando Dios constituye formal, oficialmente la iglesia, ahí Dios repite de ahí en adelante en todo el Nuevo Testamento los mandamientos de la ley de Dios para la iglesia. Pero a nosotros como iglesia no nos da 10, nos da 9. ¿Por qué? Porque a la iglesia no le da el cuarto mandamiento. El sábado, el día de reposo, Dios se lo dio como un pacto exclusivo entre Dios e Israel y nadie más. Para nosotros no es el cuarto mandamiento. A nosotros nos mandó a trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Y el domingo venimos a descansar en el espíritu, el alma y el cuerpo, en la casa y en la presencia de Dios. ¿Entendimos eso? Gloria a Dios. Ahora, cuando Dios nos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, en este primer mandamiento hace referencia para enseñarnos a quién debemos adorar. Y Dios nos está enseñando que debemos adorar a Yahvé, a Jehová, que son los nombres de Dios. Es decir, Dios dice: adoren solamente a Dios, porque Él es el único digno de adoración. Por eso dice: no tendrás dioses ajenos. Dios nos prohíbe tener cualquier objeto que según nosotros pensamos o creemos que representa a Jesucristo, que es el mismo Dios. Escuche esto: los egipcios, los cananeos y otras naciones de la tierra en esa época y hoy tenían mucha gente, muchos dioses y diosas ajenos. Los babilonios tenían más de 2600 dioses, es decir, imágenes de hombres y mujeres que adoraban.
Y por eso Dios nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esos dioses fueron fabricados según la imaginación del hombre, con un propósito: robarle la adoración a Dios. Cuidado con eso. Ahora, esa práctica llegó hasta nosotros porque Roma la introdujo a los países gentiles de la tierra. Pero cuando Dios nos dice a nosotros, no tendrás dioses ajenos delante de mí, nos advierte de un gran peligro, iglesia. Nos da un mandato, pero nos previene para que caigamos en ese peligro tan terrible en que podemos caer, que es pecado. ¿Cuál es? Que cuando la gente se postra y adora a los dioses ajenos, los ídolos, o más claro, en vocabulario de hoy, las imágenes, entonces le están dando el afecto, le están dando la honra, le están dando la admiración y la gloria a ese objeto y no a Dios. Por eso Dios dice, vuelvo y lo repito, no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque Él es el único merecedor de alabanza, de adoración, de honra y de gloria. Esta es la llave para alcanzar el éxito. Darle a Dios siempre el primer lugar y darle el primer lugar en todo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Hay 4 reglas o normas divinas establecidas para que alcancemos el éxito. Y yo se las voy a dar. La primera: Dios tiene que ser el primero en su vida. Y usted pues, pastor, ¿y mi mami? ¿Y mi papi? Ese es otro amor. A ella y a él los amamos de otra manera. Papi, pero pastor, yo tengo solo un hijo y él es el amor de mi vida. Entonces usted está haciendo de su hijo un Dios. Dios tiene que ocupar el primer lugar de manera exclusiva en nuestro corazón y en nuestra vida. Dios nunca va a aceptar el segundo lugar, tampoco va a aceptar el tercero, ni el cuarto, ni el quinto. Le damos el primero o no ocupa ningún lugar en nuestra vida. Colosenses 1:16 dice que todo fue creado en Él, por Él y para Él. Escuche esto, usted fue creado para Dios. Usted fue creado para adorar a Dios. Usted fue creado para servirle a Dios. Y cuando nace de nuevo y recibe a Jesucristo, usted pasa a ser propiedad de Dios. Aleluya. Mateo capítulo 6. Vamos a ver lo que dice allí. En este pasaje bíblico, Dios revela en los versículos anteriores que les voy a dar, cómo la gente vive afanada por lo que va a vestir, por lo que va a comer, por lo que va a beber. Es decir, un afán desmedido por todas las cosas materiales. Y en Mateo 6, comenzando en el versículo 32 y hasta el 34, dice así Dios: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. Basta a cada día su propio afán. Dígale a su compañero de asiento: no se preocupe, hombre. Confíe en Dios. Dependa de Dios. Espere en Dios. Y va a ver las maravillas de Dios en su vida. Ah, entonces no trabajo. No. El maná no llovió sino una vez. Si usted es creyente y no trabaja y manda a trabajar a su esposa y usted se queda para que ella traiga el cheque, va y lo cambia, se va a jugar billar y se lo gastan. No. En Timoteo el Señor dice que aquel que no provee para su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. A trabajar nos mandó el Señor. Por eso nos dio 2 manos y 10 dedos para trabajar juiciosos.
Amén. Por eso nos dio mente para pensar y ser creativos, recursivos, etc. Ahora, cuando Dios nos habla de todo esto, buscar primero el reino de Dios y su justicia, el reino de Dios es universal. Y por ser universal, incluye todos los seres morales o inteligentes que voluntariamente se sujetan a la voluntad de Dios. Pueden ser los ángeles, pueden ser los santos de dispensaciones pasadas o futuras, o puede ser la iglesia. Ese es el reino de Dios. Ahora, al reino de Dios se entra solamente mediante el nuevo nacimiento. Cuando recibimos a Cristo como Salvador y nos convertimos al Evangelio para esforzarnos a vivir en armonía con la palabra de Dios. Es así como se nace de nuevo. Ese es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento nos capacita para poder darle a Dios el primer lugar en nuestra vida. Creo que aquí hay muchísimos testimonios. Creo que aquí hay muchos testimonios de las personas que un día decidieron recibir a Cristo como Salvador, hacer la mejor inversión y comprar una Biblia. Amén. Porque es que cuando el cristiano sale sin Biblia, es como el soldado que va a la guerra sin fusil. Va desprotegido, va desarmado. El nacimiento de nuevo nos capacita para darle a Dios el primer lugar en nuestra vida. Nos lleva por fe a tomar una decisión firme, de convicción, para separarnos siempre y de manera definitiva de todo Dios fabricado o inventado por los hombres. ¿Estamos recibiendo? El hombre se inventa esos dioses para robarle, tengamos impedimentos para alcanzar el éxito que Dios nos ha prometido. Escuche esto, Dios lo creó a usted y a mí a la imagen y semejanza de Él. Y en el momento que nos creó a la imagen y semejanza de Él, nos creó para tener victoria, para tener éxito. Dios no nos creó para el fracaso. Dios no nos creó para que pensemos ni más de lo que somos ni menos de lo que somos. Apocalipsis 1:6 dice que Él nos creó y nos hizo reyes y sacerdotes para servirle a Jesucristo. Dígale a su compañero de asiento, tú eres un rey para servirle a Jesucristo. Y de ahí no se deje bajar. Amén. Gloria a Dios. Ahora, aquí hay un doble argumento y muy poderoso que Dios nos da para que nosotros ahuyentemos el afán y la ansiedad por las cosas materiales de este mundo que tanto daño nos hacen y que hasta nos atormentan. Espero que usted haya sido sabio y no haya llenado hasta el tope todas las tarjetas de crédito. Porque si no, este año va a tener que trabajar 4 turnos y no lo vamos a ver en los estudios bíblicos ni los domingos. Por eso, Dios nos da el consejo. En Mateo 6, del 32 al 34 nos dice, no se afanen ansiosamente, ni siquiera por la vida física, por la vida del cuerpo. Hay gente que se afana mucho por el cuerpo, pero Dios nos dice, tienen cosas mayores y tienen cosas mejores por qué afanarse. La vida del Espíritu es la que más cuenta para Dios, es la que más vale y es la que más descuidamos.